piden realizar de este bloquecito, ¿no? El que está acá. Entonces, comenzamos. Inciso A voy a poner. Primero, voy a dibujar un diagrama de coordenadas. El bloque del inciso A está sobre una superficie horizontal, así que el eje de coordenadas tiene que ser horizontal, tal cual. Entonces voy a tener un eje X. Y hacia arriba voy a obtener un eje Y. Está bien, tengo dos ejes, tanto el eje X como el eje Y. Bien. Ahora, ahí voy a dibujar las fuerzas que me han dado. La primera fuerza. Por ejemplo, una de las fuerzas más comunes han debido ver que es la fuerza de la gravedad, a la que llamamos peso, si han leído un poco las diapositivas. Y es hacia abajo, ¿verdad? Es un jalón hacia abajo. Entonces voy a dibujar este peso de la siguiente manera. Hacia abajo. Una fuerza que tiene sentido hacia abajo. ¿Qué se llama eso? Masa por gravedad. Gravedad. Exactamente. Seguimos. También tenemos otra fuerza, que es la norma. Eso es gracias a la tercera ley de Newton, que nos decía que si nosotros aplicamos una fuerza, vamos a recibir una fuerza de la misma magnitud, pero con sentido opuesto. Entonces, como Acción hay y también, dirección. exactamente. Entonces, tenemos una normal en sentido hacia arriba, o sea, hacia el eje Y positivo. Voy a dibujar esa fuerza, sería hacia arriba, y la voy a denominar que se llama la normal. Bien, tenemos dos fuerzas, una fuerza F1 y una fuerza F2. Todas las fuerzas tienen que salir del origen de coordenadas. Han debido leer que el origen de coordenadas es como si fuera el objeto. Aquí al centro está el objeto. Entonces de ahí salen todas las fuerzas. Tengo una fuerza F1 que apunta hacia abajo con un ángulo alfa. Esa fuerza voy a dibujar acá. ¿Cómo sería esa fuerza? Sería de la siguiente manera. Va a ser una fuerza de esta manera. Así. ¿Está bien? Esa va a ser mi fuerza. ¿Y cómo vamos a llamar esta fuerza? Me dicen que es la fuerza F1. Bien. Ahora, esta fuerza F1 tiene un ángulo alfa. ¿Dónde estará localizado el ángulo alfa? Si ustedes se dan cuenta, esta fuerza F1 viene más o menos como una línea así. Está así. Y me están dando el ángulo alfa acá. Este ángulo que se pueden ver acá. Entonces, por ángulos opuestos, les he mandado una pequeña como formulario, unas imágenes de los ángulos. Por ángulos opuestos, el ángulo alfa se repetiría aquí. Y ese va a ser el ángulo alfa. ¿Está bien? Todo eso sería el ángulo alfa. Y ya tengo la fuerza F1 con el ángulo alfa. La fuerza F2 que empuja hacia atrás, entonces también voy a dibujar la fuerza F2. ¿Está bien? Sería hacia atrás. Y bien, ya tengo. Este sería el diagrama de cuerpo libre de la primera imagen de A1. Esas son las cuatro fuerzas que intervienen. ¿Está bien? De esa manera. Bien, ahora me voy a hacer del inciso B. En el inciso B, si se dan cuenta, tengo un plano inclinado. Como el plano es inclinado, la superficie es esta, el eje X tiene que ser esa superficie, o sea, inclinada va a ser el eje X, de esa manera. Entonces voy a tener el eje X de esta manera. Según el gráfico, para el objeto 1, eso pondré primero, esto es para el objeto 1, vamos a hacer por objetos. En el inciso B hay dos objetos, entonces voy a poner para la masa M1, que es inclinado, el sistema de referencia va a ser inclinado. Entonces el eje X estará así. Y el eje Y perpendicular. ¿Está bien? Ahí está. Así sería el eje X y el eje Y. Tal cual inclinado está nuestra superficie de movimiento. Eje X, eje Y. Bien, ¿qué superficies, qué fuerzas tenemos? Sobre el primer bloque tengo peso y tengo normal. Generalmente esas son las dos fuerzas con las que debemos empezar siempre cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a tener
hacia abajo un peso. Ahí está, ese es el peso que sería masa por gravedad. Masa 1 por gravedad. Y también tengo una normal hacia arriba que es perpendicular al eje de contacto, o sea, hacia el eje Y positivo, si se dan cuenta, que se llama normal, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí la normal. Bien, tengo la normal. Bien. Ahora, el ángulo alfa, ¿dónde se repite? Miren, aquí está el ángulo alfa. Este es el ángulo alfa. Esto. ¿Dónde se va a repetir? Si tenemos aquí, se repite en este lado, aquí. ¿Está bien? Entonces, en el gráfico se va a repetir de esta manera. Este sería el ángulo alfa. Por ángulos opuestos. ¿Está bien? Si alfa, aquí se repite. No olviden. Ahí, alfa. La inclinación del plano inclinado. ¿Qué más tenemos? Aparte tenemos la tensión, que se está hacia el eje X positivo. Entonces voy a dibujar también la tensión, que sería hacia arriba. Y ya tenemos la tensión. Y esas serían todas las fuerzas del diagrama de cuerpo libre para la masa M1. Vamos para la masa M2. Para la masa M2, para la masa M2, como pueden ver, el bloque 2 está colgando. Entonces no hay problema, el eje X y Y puede ser normal como el primer inciso, porque no está nada inclinado el objeto. Entonces vamos a tenerlo de manera normal. Vamos a tener, esto va a ser el eje X, y hacia arriba vamos a tener el eje Y. Bien, teniendo en cuenta los dos ejes, vamos a tener eje X, eje Y. Hay dos fuerzas simplemente aquí, si se dan cuenta. El peso, que es masa 2 por gravedad hacia abajo, y hacia arriba la tensión. Normal no hay aquí. ¿Por qué? Porque el objeto que está colgando no está sobre ninguna superficie. Como no está sobre ninguna superficie, no existe la normal. ¿Está bien? Entonces solo hay masa 2 y por gravedad, que es el peso, y la tensión. Esas dos fuerzas voy a dibujar. Hacia abajo tendré, está la masa 2 por la gravedad. Y hacia arriba voy a tener el peso. Perdón, la tensión. Y listo, esas son las dos únicas fuerzas en este inciso. Y ese sería su diagrama de cuerpo libre. Bien, de esa manera se construyen los diagramas de cuerpo libre. ¿Está bien? Para esos tres incisos. Ahí podemos ver el inciso A, el inciso B y el inciso C. De esa manera se construyen. Eso debemos practicar para la próxima clase. ¿Está bien? Cómo realizar diagramas de cuerpo libre. La próxima clase yo voy a hacer directamente problemas y espero que puedan asistir. Vamos a empezar temprano la próxima clase porque vamos a hacer varios ejercicios. ¿Está bien? Bien, eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima clase con los problemas. Me despido. Y del día de hoy no tenemos tarea.